Hola chicos, buen día. Decidí grabar este video para que todos puedan tener acceso más fácil a la presentación en el momento en que ustedes lo decidan. Bueno, el tema de esta semana que van a estar trabajando en su actividad es el tema de áreas culturales, así que lo voy a explicar aquí de forma muy breve, muy rápida. ¿Qué son las áreas culturales? Son las áreas en las que se divide México para estudiar, o el territorio mexicano, para estudiar la historia de los pueblos prehispánicos. Entonces vamos a analizar las áreas culturales, ustedes ya deben saber, son tres: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, pero hay que aclarar que estas tres regiones no, estos tres conceptos fueron creados en el siglo XX por un antropólogo alemán llamado Paul Kirchhoff entre 1942 y 1954, y los creó como una herramienta que le ayudara o que ayudara a los historiadores a estudiar mejor a los pueblos prehispánicos, puesto que estas regiones tienen características muy particulares y los pueblos que se desarrollaron en estas tres áreas también tienen características distintas unos de otros, es decir, los pueblos de Aridoamérica son distintos de los pueblos de Mesoamérica y distintos de los pueblos de Oasis América. Entonces, con esa intención creó Paul Kirchhoff estos tres conceptos para hacer estas clasificaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender que no es que los pueblos prehispánicos utilizaran estos términos. Ellos no decían voy a Mesoamérica o estamos en Aridoamérica o no, yo nací en Oasis América pero ahora vivo en Mesoamérica. No, no existían estos conceptos. Los creamos hasta el siglo XX. Entonces hay que tener eso bien claro. Ya dijimos, son tres: Aridoamérica, que se ubicaba en el norte de México, una gran parte del norte de México, y también una buena parte del sur de Estados Unidos. Oasis América igualmente en el norte de México, bueno, más bien en el noroeste de México y en el sur de Estados Unidos. Y Mesoamérica, que se ubica del centro de México hasta Centroamérica, abarcando todo lo que es el centro, sur y sureste de nuestro país y algunos países también de Centroamérica. La primera de estas tres áreas geográficas o áreas culturales o áreas geográficas culturales, como quieran llamarles, es Aridoamérica. Aridoamérica antiguamente se le conocía como la Gran Chichimeca, es decir, antes de ser creado el concepto de Aridoamérica, se le llamaba la Gran Chichimeca. ¿Qué características geográficas tiene? Es árido, con pocas lluvias a lo largo del año. Ustedes dirán, no, pero sí llueve mucho aquí. Bueno, pero llueve particularmente en verano, pero el resto del año no es tan común que haya lluvias, ¿sí? Las lluvias fuertes son en esta época del año, en verano. Si tú vas, por ejemplo, a la ciudad de Puebla o a otras ciudades, o al sureste de México, llueve mucho más durante todo el año, ¿sí? Claro, les llueve más en verano, pero todo el año, durante todo el año se dan lluvias, cosa que en el norte no pasa. Está muy concentrada la lluvia en el verano. Entonces, estas características de ser seco con pocas lluvias no permitieron que se desarrollara la agricultura. No existió prácticamente la agricultura en Aridoamérica. Por lo tanto, los pueblos que vivían en Aridoamérica tenían que ser cazadores, es decir, se dedicaban a cazar animales, tenían que ser recolectores porque no podían cultivar su alimento, tenían que ir a recoger frutos o plantas que se encontraban en el camino, y pescadores. Se dedicaron a la caza, a la recolección y a la pesca. También fueron nómadas, es decir, no se asentaron en un solo lugar, sino que andaban de un lugar a otro buscando plantas para comer o animales para cazar, persiguiendo al venado, persiguiendo a los conejos, etc. No fueron sedentarios, sino que fueron nómadas. Hasta ahí con Aridoamérica. Oasis América también es una región árida, pero a diferencia de Aridoamérica, tenía una disponibilidad de ríos mucho mayor. En Oasis América había muchos más ríos, lo que permitió que de alguna forma se pudiera practicar la agricultura.
No, no se desarrolló mucho, pero sí se llegó a practicar. Y la práctica de la agricultura permitió que algunos pueblos, algunos grupos, se asentaran. Y por eso en esta región sí existieron algunas pequeñas aldeas, ¿sí? Una de las más conocidas es Paquimé. Existieron algunas aldeas en Oasis América. Y los pobladores de esta zona se dedicaban a la caza, a la recolección, a la pesca también y a la agricultura. Porque repito, aquí sí se pudo desarrollar un poco la agricultura. Entonces eso sería todo sobre Oasis América. Y por último, Mesoamérica. Mesoamérica, a diferencia de las otras dos regiones, tiene una gran cantidad de lluvias a lo largo de todo el año y geográficamente, bueno, el clima, por ejemplo, el clima es mucho más benévolo, no es tan caliente, es un poco más templado. Entonces, esto permitió un gran desarrollo de la agricultura. Los pueblos mesoamericanos practicaron intensivamente la agricultura. Incluso las tierras eran tan buenas y pudieron desarrollar tan bien la agricultura que llegaron a lograr producir más de lo que necesitaban para comer. ¿Qué significa esto? Que si a lo mejor un pueblo necesitaba 50 kilos de calabaza al año, pues a lo mejor ya estaban produciendo 80 kilos. ¿Qué haces tú o qué podrías hacer tú si produces más de lo que necesitas para comer? Pues puedes empezar a comerciar. Oye, nosotros cultivamos calabaza y tu pueblo cultiva maíz. A nosotros nos sobra calabaza y a ustedes les sobra maíz. ¿Qué tal si intercambiamos? Eso ya es comercio, ¿sí? Entonces el comercio se pudo desarrollar gracias a la intensificación de la agricultura. ¿Qué más se pudo lograr con en esta región, en esta zona de Mesoamérica? Bueno, se dieron grandes civilizaciones, puesto que los pueblos eran agrícolas, pudieron asentarse en un lugar, porque ya no tenían que ir de un lugar a otro buscando alimentos. Ellos mismos ya podían producir su alimento, entonces pudieron asentarse en un lugar, construir ciudades, construir monumentos, construir edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso si tú buscas de dónde son los mayas, o sea, si son de Aridoamérica o Asisamérica o Mesoamérica, vas a encontrar que son de Mesoamérica. Y así todas las grandes civilizaciones del periodo prehispánico, todas son de Mesoamérica. Porque gracias al desarrollo intensivo de la agricultura pudieron construirse estas grandes civilizaciones, estas grandes ciudades con grandes monumentos, pirámides y todo lo que seguramente has visto en imágenes o en la televisión. Entonces es en Mesoamérica donde se dieron todos estos pueblos. El desarrollo de las grandes civilizaciones, repito, fue en Mesoamérica, donde desde el año 2500 a.C. ya se estaba practicando la agricultura. ¿Qué tipo de cultivos cosechaban? Por ejemplo, el maíz, ¿sí? La calabaza, el chile, el frijol, fueron los cultivos principales de esta región. Y por eso, si tú te pones a pensar, vas a ver que estos cuatro cultivos se volvieron la base de la alimentación, no solo de los mesoamericanos, sino también de la comida mexicana. La comida mexicana incluye mucho de maíz, frijol, chile y calabaza. Bueno, hasta aquí chicos con este tema de las áreas geográficas culturales. Les recuerdo entregar su actividad de esta semana, participar en el foro también de esta semana y también les recuerdo que si tienen dudas sobre el tema o las actividades, pueden contactarme por la página de Facebook y ahí estoy para ayudarles. Que tengan excelente semana. Nos vemos en la próxima.